Gracias por seleccionar este video de análisis bíblico. En esta ocasión te traemos el siguiente tema. Lectura bíblica de Génesis. Capítulo 5. Este es el libro de la historia de Adán. En el día que creó Dios a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Macho y hembra los creó. Después los bendijo y por nombre los llamó hombre, en el día que fueron creados. Y siguió viviendo Adán 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y los días de Adán después de engendrar a Set llegaron a ser 800 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años, y murió. Y siguió viviendo Set 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enós. Y después de engendrar a Enós, Set continuó viviendo 807 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años, y murió. Y siguió viviendo Enós 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenán. Y después de engendrar a Kenán, Enós continuó viviendo 815 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enós ascendieron a 905 años, y murió. Y siguió viviendo Kenán 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalaleel. Y después de engendrar a Mahalaleel, Kenán continuó viviendo 840 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Kenán ascendieron a 910 años, y murió. Y siguió viviendo Mahalaleel 65 años. Entonces llegó a ser padre de Jared. Y después de engendrar a Jared, Mahalaleel continuó viviendo 830 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Mahalaleel ascendieron a 895 años, y murió. Y siguió viviendo Jared 162 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. Y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Jared ascendieron a 962 años, y murió. Y siguió viviendo Enoc 65 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero 300 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoc ascendieron a 365 años. Y siguió andando Enoc con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque lo tomó Dios. Y siguió viviendo Matusalén 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamec. Y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 969 años, y murió. Y siguió viviendo Lamec 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: «Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido». Y después de engendrar a Noé, Lamec continuó viviendo 595 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Lamec ascendieron a 777 años, y murió. Y llegó Noé a tener 500 años de edad,
Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Si usted desea que se investigue algún asunto bíblico, tiene alguna pregunta o desea aprender más sobre estos temas, puede escribir al enlace de Facebook que se halla en la descripción de este video. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.